Entonces, luego de que ya hemos distribuido las coordenadas como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? En este caso lo que se tiene que hacer es de que las coordenadas en X se distribuyen sea en oeste o en este. En este caso, si fuera la coordenada negativa, se coloca en esta columna de oeste, pero ya sin el signo. Y si fuera en la coordenada, si fuera en la columna del este, debe de tener signo positivo y se coloca únicamente la magnitud. De la misma manera las coordenadas en el eje Y. Entonces se distribuye de esta forma. Y para trabajarlo, pues vamos a omitir o vamos a quitar ya esta parte que estoy señalando ahorita, para que nos quede un mejor espacio, ya solo el cuadro de los datos que se necesitan, porque si no, no nos va a alcanzar el espacio. Procedemos a hacer la sumatoria, ¿verdad? Aquí como únicamente tenemos esta coordenada, pues solo se copia y acá se suma, se copia, se suma. Entonces ya tenemos la sumatoria de oeste, la sumatoria de este, de sur y de norte. Como podemos observar otra vez, estas dos sumatorias son datos bastante parecidos. En este caso, el oeste es mayor al este, la sumatoria del oeste es mayor al este, y en este caso la sumatoria de sur es mayor que norte, ¿verdad? Eso pues ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Pero siempre es importante recordarlo. Luego, con estas fórmulas que tenemos acá, delta longitud representa la sumatoria de este menos la sumatoria de oeste y valor absoluto, es decir que vamos a restar estos dos valores y el resultado que nos quede le aplicamos valor absoluto y esto sería delta longitud, esto que vemos acá. De la misma manera, delta latitud, luego el error unitario de distancia lo calculamos con el error de cierre, es decir, siempre con estos datos, ¿verdad? Pero elevamos al cuadrado, sumamos y aplicamos raíz cuadrada como se expresa de esta forma, y a eso se lo dividimos dentro de la sumatoria de distancias horizontales. Esa sumatoria de distancias horizontales la podemos obtener al sumar estas cantidades que vemos acá. Y de la misma manera vamos a calcular el factor de corrección longitudinal, que sería este resultado, delta longitudes, dividido sumatoria de este más sumatoria de oeste, y factor de corrección latitud es diferencia latitud, sería este resultado que nos da acá, dividido sumatoria norte más sumatoria sur. Luego ya con esos resultados obtenidos, vamos a completar el cuadro de la siguiente manera. Aquí ya tenemos los resultados, delta X, delta Y, el error de cierre, el error unitario de distancia. Todo esto ustedes lo pueden corroborar al momento de hacer los cálculos. Aquí es importante considerar que en algunos casos no van a poder obtener un resultado exactamente como lo expreso acá, pero eso se debe a que tenemos que o tendríamos que usar la misma cantidad de decimales, ¿verdad? Entonces podríamos tratar de estandarizar, ¿verdad? Es decir, tratamos de usar unos 4 decimales para que nos quede un resultado parecido, pero por ahí va a ir variando, pero siempre y cuando usemos la mayor cantidad de decimales, es decir, de por lo menos unos 3 para adelante, los resultados no nos van a variar mucho y van a ser aceptables, es decir, ya con eso pues es suficiente para que las respuestas se consideren correctas o para que el procedimiento se considere correcto. Bueno, entonces, una vez realizados estos cálculos, obtenemos estos resultados. Acá el error unitario de distancia, el factor de corrección en X y el factor de corrección en Y. Estos dos resultados es conveniente
es conveniente que los almacenemos en la memoria de nuestra calculadora, si estamos usando calculadora, y si estamos trabajando con tablas de Excel, pues creo que no habría ningún problema, ¿verdad? Solo que tengamos identificado el dato que tenemos acá. Ahora, si estamos usando calculadora, pues ya con la memoria ya no es necesario volver a ingresar dígito a dígito, sino que ya solo pues colocamos la variable en la que guardemos el dato y ya lo multiplicamos por el número que necesitemos multiplicar. Por ejemplo, el factor de corrección en X lo tenemos que multiplicar por cada uno de estos números que estoy señalando ahorita, ¿verdad? Este dato que está acá lo tendríamos que multiplicar por el factor de corrección en X y nos va a dar este resultado que está acá. Este valor multiplicado por el factor de corrección en X nos va a dar esto que está acá, y también este resultado o esta coordenada multiplicado por el factor de corrección en X, esta coordenada que está acá. De la misma manera, cada una de estas coordenadas multiplicada por el factor de corrección en Y nos va a dar su corrección correspondiente. Ya teniendo estos resultados, observamos cuál sumatoria es mayor, por ejemplo acá, o este es mayor. Entonces a esta coordenada le tenemos que restar esta corrección, y una vez hecha esa operación nos va a dar ya este resultado. De la misma manera, a cada uno de estos resultados, por haber sido el resultado de la sumatoria menor, tenemos que sumarle la coordenada correspondiente y ya nos va a dar acá la coordenada corregida. De la misma forma en el eje de las Y. Una vez obteniendo los valores corregidos, volvemos a colocar los signos donde corresponden, ¿verdad? Sur, únicamente esta era negativa, entonces se vuelve a colocar negativa, y oeste, esta era negativa, se le coloca el signo negativo, y como podemos ver, pues ya variaron las cantidades en cierta medida. Una vez teniendo las coordenadas compensadas, procedemos a calcular coordenadas totales de la siguiente manera, ¿verdad? Ya habíamos mencionado también esto anteriormente. Esta coordenada sencillamente la copiamos acá, esta la copiamos acá, ¿verdad? Porque ambas coordenadas parten del origen. Luego, algebraicamente, este resultado que tenemos acá se lo sumamos, ¿verdad?, a este que vemos por acá, ¿verdad? Vamos a ver este resultado que está acá, se lo vamos a sumar a este que vemos por acá. Una vez hecho esa operación, ese resultado lo vamos a colocar acá, ¿sí? Y teniendo este resultado, como ustedes pueden darse cuenta, menos 64.5788, al sumarlo algebraicamente con este dato que está acá, ya nos va a quedar 0. Y ese se coloca acá. De la misma forma, las coordenadas en Y. Y ya vamos a obtener las coordenadas totales compensadas del polígono auxiliar. Una vez teniendo las coordenadas totales del polígono auxiliar, vamos a dejarlas ahí por un momento y vamos a trabajar con las coordenadas de las radiaciones. Aquí hay algo que es bien importante que recordemos, que es lo siguiente. Únicamente las coordenadas del polígono auxiliar son las que se deben de compensar. Es decir, este proceso que acabamos de terminar ahorita es solo para las coordenadas del polígono auxiliar. A las que les llamamos radiaciones no se les hace ninguna compensación, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Porque si no podemos cometer ahí un error. Entonces, aquí tenemos los datos de las radiaciones. Si recordamos,
los datos que anteriormente apartamos, ¿verdad? Para trabajar solo con el polígono auxiliar, son estos datos que están aquí. Aquí ya están, este cuadro, ¿verdad? Y con este cuadro vamos a calcular las distancias, ¿verdad? De la misma forma. Con estos datos que están acá, de hilo superior, hilo inferior y ángulo vertical, vamos a obtener la distancia horizontal, ¿verdad? Y esta distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut nos va a dar la coordenada en X. Y esta distancia horizontal, si la multiplicamos por el coseno del azimut, nos va a dar la coordenada en Y. Entonces, con estos datos que están acá, es que vamos a calcular en primer lugar las distancias horizontales, estas que vemos acá, y luego con las distancias horizontales y con los ángulos del azimut, vamos a calcular coordenadas en X y coordenadas en Y. ¿Sí? Entonces aquí, repito, con estos datos no se hace ningún tipo de compensación, sino que directamente procedemos a calcular coordenadas. Ahora aquí tenemos que recordar que en el caso anterior, debido a que, aquí verdad, aquí en el caso anterior, debido a que hicimos la sumatoria de coordenadas, estas ya son coordenadas totales. Estas ya son coordenadas totales, pero estas que acabamos de calcular acá, estas son coordenadas parciales. ¿Por qué? Porque no todas parten del origen, ¿verdad? No todas parten del origen, que por cierto, el punto A y el punto B, estos dos que están acá, sí parten del origen. Entonces estas se pueden considerar coordenadas totales. Pero el punto C y D parten del punto 1 y del punto 2 respectivamente, entonces son coordenadas parciales. Muy bien, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a sumar las coordenadas. ¿De qué manera? Enfoquémonos acá en estas radiaciones que vemos acá. Este cuadro que voy a señalar ahorita, acá, este cuadro de acá, nos muestra las radiaciones, es decir, estos son los resultados que obtuvimos recientemente. Voy a regresar, son estos mismos resultados acá, ¿ve? Estos resultados son las radiaciones, pero como les decía, estos resultados son de coordenadas parciales, es decir, no podemos considerarlas todavía como coordenadas totales. Entonces, por acá tenemos ya los resultados del polígono auxiliar, ¿sí? Estos son los resultados después de haber hecho la compensación con el polígono auxiliar. Entonces acá en este caso vamos a sumar las coordenadas a la coordenada de la que procede. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo acá gráficamente. El punto A, este que tenemos acá, el punto A, fue tomado, es decir, los datos del punto A fueron tomados desde el punto 0. Entonces, a las coordenadas del punto A y también las coordenadas del punto B, le vamos a sumar las coordenadas del punto 0. El punto 0, aquí está, miren, aquí está el punto a que corresponden estas coordenadas de donde fueron tomadas. El punto 1 son estas coordenadas que vemos por acá. Y el punto 2 esta y el punto 0 esta. Entonces, como el punto A y el punto B fueron tomadas desde el punto 0, le vamos a sumar a cada una esta coordenada que vemos acá. Entonces eso significa que no tendría ningún cambio, ¿verdad? Al sumarle 0, 0 a esas coordenadas, pues no cambiaría. Sin embargo, el punto C, al haber sido tomado desde el punto 1, se le deben de sumar las coordenadas del punto 1, que son estas que están acá. Siempre algebraicamente, ¿verdad? Como diríamos normalmente,
respetando los signos, ¿verdad? Tenemos que sumar estas coordenadas más estas que están acá, ¿sí? Entonces estos ya nos van a dar las coordenadas totales del punto C. Y finalmente el punto D, como fue tomado desde el punto 2, hay que sumarle las coordenadas del punto 2, que corresponden a estas que están acá. Y ya habiendo hecho esa operación, vamos a obtener las coordenadas totales de las radiaciones. Aquí tengo un cuadro resumen. Esto representa lo mismo que acabo de mencionar, lo mismo, ¿verdad? Es decir, el punto A y punto B fueron tomados desde el punto 0, entonces le sumamos las coordenadas del punto 0, nos quedan igual. El punto C fue tomado desde el punto 1, le sumamos las coordenadas del punto 1 y quedan de esta manera. Y el punto D, que representa estas coordenadas, fue tomado desde el punto 2, entonces ya hecha la operación nos quedaría de esta manera. Entonces esto que tenemos acá sería ya nuestro resultado final, previo ya a obtener los resultados del polígono, porque estas coordenadas representan ya las coordenadas totales compensadas del polígono real, ¿sí? Si nos damos cuenta, esto ya representa el punto A, punto B, punto C y punto D, es decir, ya el polígono real. Esto que vemos acá, ¿verdad? Estos son coordenadas del punto A, punto B, punto C y punto D. Estas coordenadas ya, repito, ya están corregidas y ya están sumadas, es decir, ya tenemos coordenadas totales. Entonces con estas coordenadas ya procedemos a calcular resultados. Entonces lo primero que vamos a obtener en nuestros resultados es el polígono, ¿verdad? Es decir, el plano de nuestro terreno, ¿ya? Es decir, sencillamente ploteamos, ¿verdad? O graficamos estas coordenadas y ya vamos a obtener el plano de nuestro terreno, ¿sí? Ya teniendo el plano, procedemos a calcular distancias, rumbos, azimut y el área, y finalmente pues ya terminamos el polígono. Entonces vamos a continuar en el siguiente video. Saludos.